Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestros coloquios espirituales y en el día de hoy, como lo hemos anunciado, vamos a tocar dos mandamientos, de la misma manera como la semana pasada logramos tocar el tema de dos de ellos, del sexto y del noveno. Hoy vamos a hablar sobre el séptimo y el décimo. Pero como hago cada vez que me presento por estos medios, en atención a las personas a las que la señal les llega con un poquito de retardo, hago alguna introducción pequeña que espero que sea pertinente. En el día de hoy quisiera simplemente darles las gracias a todos los que me mandaron de alguna forma mensajes por la catequesis de la semana pasada. Realmente es un tema muy importante el de la pureza sexual. Es, como se ha dicho desde hace muchos, 40, 50 años, un tema que no debe ser tabú, pero si ustedes se fijan bien, como alguno me lo comentó en alguna llamada, del que no se haya vuelto tabú, se volvió más o menos prohibido hablar de las virtudes que se refieren a la humana sexualidad. Así como todo el mundo habla de sexo, así a todo el mundo parece que se le olvidó hablar de la castidad, de la integridad, de la virginidad y de todos los valores que acompañan esta pureza que es lo que ilumina nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestra mirada, de aquello que, como todos ustedes saben bien, nos permite ver a Dios. Al final de la catequesis de la semana pasada, decíamos claramente que la luz de la mente, la pureza de la mente, se vuelve también pureza del cuerpo y que la rectitud de intención se vuelve rectitud en todos los actos. De tal manera que para el que es puro, todo es puro. Para el que vive sin enredos su propia sexualidad, para él todo lo demás es puro y no hay dobles intenciones. Hoy veremos un poco más con el séptimo mandamiento, que es que todos los mandamientos van uniéndose unos con otros, ¿verdad? Y entonces veremos cómo la honestidad, la virtud salvaguardada por el séptimo mandamiento, es también honestidad del propio cuerpo, ¿no? Si uno sabe cuál es la vocación de la sexualidad humana, para unir la pareja, y solo la pareja constituida por un hombre y una mujer, con un placer derivado de esa unión que Dios regala, que es bellísimo porque es regalo de Dios, pero que es para el disfrute solo de la pareja unida en matrimonio, entonces uno entiende que también tiene que ser honesto en la expresión de su propia sexualidad, ¿no? Así que todo tiene su relación en el conjunto de los valores que nuestro Señor quiere que defendamos para que nuestra dignidad como personas sea lo que Él estableció y puso en nosotros. Él quiere que nos parezcamos a Él, ¿no? Nos hizo su imagen y semejanza. Y finalmente Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Él es el Hijo y nosotros somos invitados a ser hijos en el Hijo. Toda nuestra reflexión de estos días apunta a eso, a aprender a caminar, como lo dice el título de nuestros coloquios, sobre las huellas de Cristo, sobre las huellas, sobre las pisadas mismas de Jesús, no detrás de ellas, sino sobre sus huellas. Y comencemos, yo creo que ya estamos más o menos todos reunidos y seguramente otros se añadirán. Espero que tengan tiempo de todas maneras de mandar el enlace a las personas que tienen un poquito más de dificultad para conectarse, y comenzamos. Como siempre, coloquio con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que en estas 10 palabras, en estos 10 mandamientos, nos has revelado tu voluntad, y que en nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, nos has traducido en lenguaje humano tu voluntad, que va mucho más allá de la letra de la ley y que espera de nosotros una correspondencia como la del mismo Cristo Jesús.
concédenos en el Espíritu Santo la fuerza que necesitamos para vivir de acuerdo con estos programas de vida que tú nos regalas. Danos también en el Espíritu Santo la gracia y la dicha de interiorizar estos mandatos hasta que sean vida de nuestra vida, que nosotros podamos vivir de ellos precisamente porque son nuestro bagaje. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hemos pedido a nuestro Señor la gracia y Él está con nosotros. Así que comenzamos. Tengo para mí que una de las reflexiones que puede resultar más interesante y enriquecedora cuando hablamos de los mandamientos es esta que vamos a hacer esta noche, porque es supremamente práctica y porque nosotros estamos demasiado acostumbrados a señalar como ladrones a otros sin fijarnos en que contra el séptimo mandamiento, en el Espíritu de Cristo nuestro Señor, quizá hay muchas cosas en las que podemos incurrir dándonos un poco de cuenta o casi sin darnos cuenta. Así que comencemos. En la Sagrada Biblia, como les he dicho siempre, los mandamientos aparecen en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en este caso Éxodo 25, y en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, en el caso del 10º mandamiento, Deuteronomio 5:19. Y este es uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo enumera cuando el joven rico le pregunta, pues, ¿cuáles mandamientos son los que tengo que cumplir para llegar a la vida eterna? Y Jesús le dice, pues no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, etc. Pues bien, también Mateo 19:18 nos lo presenta. El 10º mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo, está formulado de una manera ligeramente distinta en el Éxodo y en el Deuteronomio. En el Éxodo lo encontramos en el versículo 17 y en el Deuteronomio en el versículo 11. Así que vamos a comenzar nuestra reflexión teniendo en cuenta que el 7º mandamiento prohíbe robar y el 10º mandamiento prohíbe hasta de corazón codiciar los bienes ajenos. De esta manera, por el 7º mandamiento entendemos que tenemos completamente prohibido tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Esta afirmación, que es del Catecismo de la Iglesia Católica, debe ser entendida con todas sus palabras, es decir, retener el bien del prójimo o tomarlo injustamente. Cuando el Catecismo nos dice esta palabra, injustamente, quiere decir que en tiempo de extrema necesidad o en tiempos absolutamente particulares, no habiendo otro recurso para sobrevivir en caso de gravísima necesidad, no es que habría permisos de tomar cosas ajenas, sino que no es robar usar aquello que podemos usar para nuestra subsistencia. Configurar ese caso es supremamente difícil y simplemente es un asunto en el que cada uno se da cuenta en el momento de su vida en que vive si hay justicia o no hay justicia en lo que hace. Pero el 7º mandamiento prohíbe tomar cosas, coger cosas ajenas o retenerlas injustamente, perjudicando de esa manera al prójimo y a sus bienes. Sin embargo, el 7º mandamiento nos abre los horizontes mucho más amplios del plan de Dios sobre los bienes de la tierra. Cuando nosotros queremos saber si hay justicia o no hay justicia en el uso
de ciertos bienes, tenemos que mirar que hay dos principios fundamentales que la Iglesia Católica siempre defenderá, pero que pertenecen simplemente a la ley natural. Por ser seres humanos, tenemos que captar primero que todos los bienes creados le pertenecen a todos los seres humanos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para sus hijos, no para unos pocos o para unos privilegiados. Primer principio, los bienes creados tienen un destino universal. Segundo principio, de todas maneras, es perfectamente legítima la propiedad privada como un medio para el crecimiento integral de las personas y de sus familias. No puede pretenderse que en alguna sociedad se anulen las familias y el Estado se vuelva como una gran familia que les paga a todo el mundo los sueldos o que les da el alimento que el Estado quiere darles a cambio de boletas o de votos. Eso es terriblemente injusto y no corresponde a la dignidad de la persona humana. Entre otras cosas, en este derecho de la propiedad privada, hablamos no solo de bienes materiales, sino también de dones personales, de carismas, de facultades que podemos tener, cualquiera de nosotros, y que nos hacen vivir en la sociedad relaciones y misiones distintas. ¿Cómo pretender, por ejemplo, que uno, simplemente porque tiene un poco de fuerza física, tenga siempre que realizar trabajos que requieren esa destreza? Si, por ejemplo, tiene un carisma para el arte o para la literatura, en fin. No es por las apariencias, no es porque este me sirve para esto y aquel me sirve para esto, que un Estado tiene derecho sobre los bienes de todos, intelectuales o materiales. Recuerden eso, por favor, que sobre esto se monta toda la predicación de la justicia social. Es decir, Dios creó todas las cosas para todos nosotros y por lo tanto ya podemos sacar conclusiones. Es injusto apropiarse uno de lo que es de todos o acaparar de tal manera que otros tengan demasiado poco mientras yo tengo demasiado o en exceso. Segundo, que todos, a pesar de que todo es de todos y todo es para todos, hay derecho legítimo a tener unos bienes para el propio desarrollo y para el desarrollo de aquellos que están bajo nuestro cuidado. También desde este principio se dan cuenta ustedes que hay dos posibles exageraciones, ambas pecado gravísimo. El volver al ser humano la ficha o el piñón de un gran engranaje, de una gran maquinaria de producción y que cada uno de nosotros interese solo por lo que produce, para que finalmente al centro del mundo esté no más el capital, el crecimiento de un patrimonio, en fin, eso es una escuela perversa que se llama el capitalismo. Pero lo otro es igual de perverso y consiste en que como esto parece que no funciona, entonces en vez de poner en el centro de la actividad económica el capital o los bienes, se pone en el centro al Estado que tendría todos los derechos y que anularía los derechos individuales en función de sí mismo, supuestamente porque es capaz de crear en el mundo un paraíso como el comunismo lo predica. Ambos extremos, el capitalismo y el comunismo, son perversos. Y la perversidad viene de este detalle. Para uno, el centro es el capital, como su nombre lo indica, y para el otro, el centro es la colectividad, el Estado. Pero resulta que Dios puso en el centro a la persona humana. Entonces, volvemos al principio fundamental. Los bienes del mundo tienen un destino universal y de todas maneras, cada uno de nosotros tiene el derecho de poseer algunos como propiedad privada. Como les dije al principio, lo que el 10º mandamiento prohíbe es la codicia, porque en la codicia, si ustedes leen la Biblia, está la raíz de todos los males. La codicia es también una idolatría, el apetito
por poseer, cuando se deja de controlar, puede producir cualquier cosa. Y fíjense ustedes entonces como el 10º mandamiento podría ser la síntesis de todos los mandamientos con orientación social. Vean que por codicia se desbaratan las familias, 4º mandamiento. Por codicia se suprimen las personas que nos estorban, 5º mandamiento. Por codicia se busca más placer del que corresponde a nuestro estado de vida, 6º mandamiento. Por codicia el robo, 7º mandamiento. Por codicia se miente o se dan falsos testimonios, 8º mandamiento. Por codicia la concupiscencia de la carne, 9º mandamiento. La codicia está en la raíz de todos los males y nos obliga a mirar de una manera integral también el conjunto de los mandamientos. Entre el primero, que es el que le da forma y orden a todos los demás, porque es el primer valor, aquel Dios, nuestro Señor, por el cual todo lo hacemos, a quien todo lo dirigimos, y el 10º, que nos dice que lo que más nos aleja de Dios es el ídolo que casi siempre está muy dentro de nuestro corazón y al que le quemamos incienso y al que adoramos, el propio yo, que quiere y quiere cosas, quiere más allá de lo que puede tener y quiere llenarse de todo. Muy interesante por lo que ven. Sin más preámbulos, entonces hoy pasemos a una lista que puede resultar muy larga, pero muy, muy interesante, de los posibles pecados contra el 7º mandamiento. El primero, por supuesto, es el robo o hurto, que consiste en tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga en ciertas cosas la ley civil. Por ejemplo, tomar para sí o quedarse uno con un libro ajeno, o con un disco, o con una cosita que uno sabe que no le van a reclamar y que no constituye un delito. De todas maneras, moralmente es inaceptable. Agravan el robo el que sea con amenazas, es decir, el atraco, y por supuesto el que sea sin que el otro se pueda defender, como la rapiña. Recuerdo cuando era pequeño, o joven, más bien adolescente, que mi párroco nos explicaba cómo era la rapiña cuando decía, vea, eso ocurre tanto en algunas familias que llega una vecina a visitar y ve una mata que le gusta y le dice a la dueña de casa, le dice, no, con esto pues sí me tengo yo que quedar, un piecito, o mejor me llevo la matica, tú siembras otra. Y la otra pobre no puede decir, no, si es que la cultivé durante tanto tiempo. Rapiña. No solamente es cuando el otro no puede defenderse porque no tiene las capacidades o porque la diferencia entre el que roba y entre el que es robado es demasiado grande, sino también cuando el otro moralmente no se puede defender. Cuando uno va quitando cosas por ahí con una aparente frescura que dice, eso a vos no te importa, eso no te servía, como si el otro no tuviera derecho de custodiar también esa cosita, aunque fuera pequeña. Robo, atraco y rapiña, en orden cada vez más graves, porque el atraco es con amenaza, porque la rapiña es sin que el otro se pueda defender. También es inmoral retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos. Deliberadamente quiere decir dándonos cuenta. A veces, quizá a muchos les ha pasado, una cosita prestada se va olvidando y no hay deliberación, no hay conciencia de que uno se quedó con ella. Sin embargo, como veremos a continuación, siempre hay obligación de restituir. Ve, qué pena, hace tanto tiempo te pedí un libro prestado, me quedé con él, aquí está de vuelta. Quédate nomás, pero bueno, me quedo con él, pero te lo traté de devolver. Y los objetos perdidos. Es tan increíble que ahora, cada que alguien devuelve un objeto perdido, se vuelve una noticia de periódico. Eso quiere decir que la mayoría de los objetos perdidos se quedan perdidos. Y eso no es normal.
Para un creyente como nosotros, lo que está perdido no es nuestro. Y agotamos todos los medios razonables, todos los medios disponibles para encontrar de quién es el dueño. Cualquier manera de defraudar en el comercio, sea el comercio de las tiendas, donde hay pesos y medidas, sea también el comercio entre personas. Cuando uno, por ejemplo, le vende a otro el carro más fino del mundo, pero resulta que el motor es de otro carro y va empaquetado de manera fraudulenta. Cualquier defraudación en negocios es pecado mortal y obliga a devolver al otro, le obliga a uno a devolver lo que se robó. Pagar salarios injustos. Este es un concepto dificilísimo en nuestra sociedad, porque ¿cuándo es justo un salario? En la doctrina de la Iglesia hay un ideal. El salario es justo cuando alcanza para que una persona satisfaga sus necesidades básicas y las de su familia. Pero por supuesto los estados tienen que legislar sobre eso, ponen topes mínimos para los salarios, que a veces desafortunadamente, sobre todo por ejemplo, en el empleo doméstico, se vuelven el tope máximo. Pero es al revés, lo mínimo que puede ganar una persona es el salario mínimo. Y por supuesto, cualquier peso por debajo se le debe a la persona, se le debe. Que es que yo no puedo pagar sino 400,000 porque mi sueldo no alcanza para más. Pues entonces le rebaja horas, pero no se le roba la plata. Es robo, es malicia profunda poner por 400,000 pesos a una persona a trabajarle a uno 8 horas diarias. Es malicioso. Elevar los precios especulando con la ignorancia o con la necesidad ajena. En diciembre suben los salarios, sobre todo el salario mínimo, y en enero todo sube de precio. Nunca en el comercio se asume un poquito de respiro para aquel a quien le subió su salario. Y precisamente por ese desorden, porque todo el mundo se aprovecha de que los trabajadores reciben un poquito más de dinero, por eso es que hay más inflación en un país, porque al 31 de enero ya la plata no alcanza, igual que el año pasado. Vean qué injusticia, que cada vez que el gobierno nacional eleva los subsidios de vivienda, las constructoras le suben en proporción a casitas cada vez más pequeñas y por unas sumas absolutamente millonarias que ya no representan el valor de los apartamentos que venden, sino que son ganancias extraordinarias. Así que tengan mucho cuidado, que católicos no pueden contribuir a eso. Si se suben los subsidios, no se deben subir los precios. Cuidado. La corrupción. Quiero hacerme muy claro en este punto, porque ahora, precisamente porque en política pusieron de moda el tema de la corrupción, no se observa con cuidado de qué se trata. Primero que todo, para que uno entienda clara y fácilmente qué es la corrupción, es cualquier peso que uno recibe por encima de su sueldo, a cambio de beneficios. Cualquier peso. Si yo tengo mi sueldo y voy aceptando por ahí platicas para hacer favores, ya eso es corrupción. Así de fácil y así de claro. Pero atención, la corrupción es el acto por el cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones. Es decir, interfiere uno a favor de uno mismo en las decisiones que otros tienen que tomar. Por ejemplo, cuando unos en la sociedad tienen que tomar decisiones en pleitos entre personas basados en el derecho que
claramente lo indica, es la ciencia que estudia lo que los seres humanos debemos tener, y la ley, los jueces. Cuando se ofrecen dineros a los jueces para obtener beneficios o regalos, se comete un pecado gravísimo. En el Antiguo Testamento es una de las cosas que más se muestra como abominable. Dios detesta la corrupción de los jueces. Pero también, como se trata de interferir en las decisiones de otros, entonces es cuando uno trata de modificar las decisiones de aquellos a quienes les corresponde ordenar jurídicamente una nación o un departamento o un municipio. Y entonces aquí está cualquier plata que se ofrece o que se negocia como a cambio de beneficios con un congresista, sea senador, sea representante a la Cámara, con un diputado en las asambleas departamentales, con un concejal en los municipios. La corrupción de los que tienen la función legislativa en el país es gravísima y clama al cielo. Cuando se hacen leyes injustas, no obligan, pero como las leyes se hacen, además, para obligar a las Fuerzas Armadas a defenderlas, entonces resulta mucha gente esclavizada por cumplir leyes injustas. ¿Qué tal, por ejemplo, que obliguen a un médico a abortar contra su conciencia? O a una clínica católica a abortar. La ley que hay a la base es inicua. Y esa ley tiene detrás mucha plata, mucha corrupción. No se puede legislar a favor del aborto si uno no está profundamente corrompido, porque abortar es matar. Si alguien no lo entiende, por favor mire un niño recién nacido. Y tercero, también es profundamente inmoral ofrecer a los administradores de la cosa pública, a los administradores de las entidades que ahora se llaman entes territoriales, los municipios, los departamentos, la nación misma, es decir, a quienes tienen la función de gobernar, presidente, gobernadores, alcaldes, ofrecerles plata, regalos o cualquier cosa a cambio de obtener beneficios de ellos. Entonces las tres funciones para la adecuada marcha del Estado pueden ser objeto de corrupción, pero cuidado, también nosotros. Y eso es el detalle que les quería hacer notar esta noche, como les dije desde el principio. Uno tiene el riesgo de creer que son los otros los corruptos, pero ¿qué tal cuando uno paga para que le hagan los mandados, no? No sé si todavía, pero hubo una época en la que supe que en muchas partes había tramitadores de licencias de conducir, o estaciones de servicio, estaciones para revisión técnico-mecánica, en donde son más pasaderos que en otras. Y entonces es que no hay una ley, es que no se tiene que ver algo con la verdad, no nos toca a nosotros. ¿Qué tal andar nosotros con un carro mal mantenido en las carreteras, poniendo en peligro nuestra vida o la de otros? Quinto mandamiento. Quienes acuden a esos lugares porque son ligeros en la revisión, cometen un grave pecado. Y comete grave pecado el negociante que ofrece precios más baratos, seguramente, para tener más clientes. De esta manera, todo lo que en la sociedad civil se llama serrucho, eso todo es pecado gravísimo. No importa quién sea el que contrata a otro, si lo contrata para que le dé una parte de su dinero, comete un pecado gravísimo que es corrupción, que es un acto corrupto en sí mismo. Aunque fuera, por ejemplo, uno de nosotros, un sacerdote, que a cambio de que un contratista reciba su trabajo, le dice uno, me da el 10%, porque desafortunadamente esto no lo hacen solo en donde creemos y señalamos a las personas que se hace. Esto se hace también en lugares muy sagrados, en casas de familia, en todas partes. Ah, bueno, pero si usted me da esto, yo tengo esta platica disponible. Si usted me deja trabajar, yo le regalo el 10%.
el que ofrece, el que recibe, todos se corrompen. Y precisamente por esas diferencias y por esa injusticia que se cocina entre ambos, el Estado y la nación van como están. De tal manera que cualquier indelicadeza en el manejo de las cosas ajenas puede volverse un pecado contra el séptimo mandamiento. Y en la medida de la importancia de las cosas que se tratan indelicadamente, en esa misma medida tener responsabilidad moral, más o menos grave. Con donaciones, por ejemplo. Uno no puede nunca cambiar el destino de una donación. Si un donante dice, esto es para los pobres, tiene que llegar a los pobres. Si uno dice, esto es para los enfermos, y yo se lo recibo, tiene que llegar a los enfermos. Si uno dice, esto es para celebrar una misa, tiene que celebrarse la misa solo por esa intención. Lo demás es pecado. Los dineros. Muchos de nosotros tenemos contacto con dinero ajeno. A veces muchas personas de confianza que trabajan en las casas de familia o en ciertas empresas donde se dejan ciertas sumas de dinero a la vista de todos mientras se tramitan. Esas son gravísimas responsabilidades que hay que manejar con infinita delicadeza. En los bienes ajenos, en fin, en la delicadeza en el trato de quienes trabajan para nosotros. Es también pecado contra el séptimo dejar trabajos a medias o hacerlos mal hechos con materiales defectuosos para abaratar los costos. Es pecado el fraude en los horarios de trabajo. Si yo todos los días llego con 15 minutos de retraso, aprovechando que a mí nadie me regaña, en una semana estoy debiendo más de 1 hora, y en 2 semanas, 3 horas, y así sucesivamente, hasta el punto que llego después de algún tiempo de trabajo a no poder pagar todo el tiempo que me he robado. Pero no solo llegar tarde, sino aprovechar el espacio del trabajo para no hacer nada, para pegarse de la pantalla del computador fingiendo que se trabaja y estar viendo cosas que le interesan a uno. O como he visto innumerables veces, contestando los propios correos electrónicos o haciendo otras cosas en vez de estar atento a su trabajo. Cuidado que no es solo el patrono el que puede defraudar y pecar contra el séptimo cuando paga injustamente, muchas veces también puede ser uno, como trabajador, que no cumple bien ni sus horarios o la tarea que tiene que hacer. En este punto, vale la pena que, si nos siguen algunos jóvenes o algunos de ustedes tienen a su cargo jóvenes, les enseñen que lo que les corresponde a ellos es estudiar y cualquier falta contra el deber de dedicar el tiempo y la calidad suficiente a su estudio es contra el séptimo mandamiento. Ellos también tienen deberes y de la delicadeza que les enseñemos se va a construir en el futuro una sociedad como la que queremos. Si tenemos a Dios por dentro, si Dios mismo por dentro de nuestro corazón pronuncia esta palabra, no robarás, no vas a defraudarle nada a nadie, entonces desde dentro se va a cumplir. Tal vez valdría la pena volver a los principios de las abuelas. Mijo, ni un alfiler que no sea tuyo. La falsificación de papeles, de documentos, de cheques, de facturas, los gastos excesivos y el despilfarro. Ninguno de nosotros ordenando el gasto de una empresa o el gasto de una familia o teniendo bajo su cuidado la administración de bienes puede despilfarrar. Eso es terriblemente injusto. Normalmente al lado de los que despilfarran, al lado de los botaratas, hay mucha gente pobre viendo humillada cómo gastan en lo innecesario y olvidan que ellos también sienten lo mismo que sienten ellos, los mismos deseos, las mismas curiosidades, las mismas ganas de conocer, de vivir bonito, de comer bien.
Los despilfarros son siempre pecado contra la justicia. El dañar voluntariamente propiedades públicas o privadas. En esto sí que tendríamos que educar a nuestra gente. Nosotros no podemos tolerar ni permitir que los que están bajo nuestro cuidado u otros, en el caso del Estado, salvajes, destruyan la propiedad común. Es importante denunciar como pecado mortal los destrozos de los bienes que sirven a los ciudadanos, las estaciones de buses, las señales de la carretera. ¿Qué tal que por quitar una señal de una carretera ocurra un accidente? Yo respondo por eso. Las obras civiles. ¿Por qué dañar puentes? ¿Por qué dañar cajas hidráulicas? ¿Por qué? Con pinturas, para satisfacerme yo mismo, para mostrar que yo puedo, que yo me expreso de esa manera. Tengan mucho cuidado. Eso, aunque lo llamen arte urbano, algunos que quieren votos pero no quieren la verdad, eso es un grave desorden. Y en la medida en que se tolera eso, se tolera una rebaja en la cultura, en la sociedad, se deshumaniza. Las ciudades se vuelven inhumanas cuando todo el mundo comienza a rayar paredes recién pintadas, puertas que se acaban de instalar. Eso es pecado y el que lo comete tiene obligación de restituir. Cuando uno pinta un muro, uno debe después, si se convierte, dejarlo como lo encontró. Tengan mucho cuidado y por favor, ayuden a difundir en el mundo el buen espíritu del séptimo mandamiento. Incumplir las promesas o los contratos, eso es gravísima injusticia y por eso se generan una cantidad de incomodidades y malestares que no pocas veces inclusive destruyen la paz. Cambiar la intención de los donantes, que ya se los dije, contaminar cosas ajenas, los ríos, el aire que respiramos, el paisaje, eso no es de el que quiere usar y abusar de él, de eso. Eso es de todos. El Papa lo llama la casa común, la creación la llama la casa común. Más allá de toda ideología sobre la ecología, nosotros sí podemos entender muy fácilmente que si yo contamino con mis desechos una quebrada, río abajo hay alguien enfermándose por culpa mía. Si yo por una quema indiscriminada contamino el aire, hay otros muriendo por escasez de oxígeno. Si yo estoy dañando la naturaleza, estoy lesionando un paisaje que Dios me dio para recordarme su poder, su sabiduría, su orden, su inteligencia. De tal manera que todo eso debe ser recordado cuando se reflexiona sobre el séptimo mandamiento y por supuesto evitado. Ya hablamos de la corrupción de jueces, pero también la negligencia de los jueces, de los abogados y de los investigadores en las causas de los inocentes es pecado gravísimo que clama al cielo. La extorsión. No hay ninguna disculpa para extorsionar a nadie, ni a cambio de dinero, ni por un secuestro. ¿Qué tal? Ya hablamos del secuestro como pecado gravísimo contra el quinto mandamiento, pero no se puede extorsionar a nadie, ni a cambio de su buena fama o reputación. La extorsión es un pecado grave, una inmoralidad muy grave contra el séptimo mandamiento. Atención, comprar cosas robadas. Ya les había hablado de este delito cuando hablamos del quinto mandamiento. Detrás de cualquier celular robado que ustedes compren, puede haber un muerto. Y si puede haber un muerto, quiere decir que usted comete ese delito de comprar robado
con la conciencia de la mugre que hay detrás y por lo tanto con un corazón en el que no hay rectitud. ¿Qué tal el bandido, 1000 veces bandido, que compre la bicicleta que robándole mataron a este joven padre de familia hace un par de semanas? No tiene nombre ese delito. Comprar robado es fomentar el robo. Si nadie comprara cosas robadas, no habría no tendríamos tanto ladrón. Comprar cosas robadas es una cosa gravísima. Si no nos damos cuenta, ensayemos. En vez de perder tanto tiempo haciendo memes sobre política, ¿cómo no hacer algún día difusión amplia de estas ideas para que todo el mundo se dé cuenta? Yo creo que muchas vallas y pasacalles deberían contener esto. Ofende gravemente a Dios quien compra cosas robadas. Ay, que yo no sabía que no era robada. Vea, es que no le voy a dar factura para que le salga más baratico. Es robado. Así que nadie tiene disculpas, nadie. Esclavizar seres humanos. El catecismo de la Iglesia Católica pone aquí el esclavismo. Y se pregunta uno cómo. Por supuesto, todavía hoy hay algunas formas veladas o explícitas de pagar por personas para fines de lucro, trabajadores en ciertas empresas o para fines de placer. Eso es gravísimo pecado contra el séptimo mandamiento. Pero las dos ideologías que mencioné, el capitalismo y el comunismo, ambas son esclavistas. Con mucha claridad hay que decirlo. No se puede tolerar un capitalismo salvaje en el que las personas tienen que trabajar de sol a sol, de domingo a domingo, para poder medio sobrevivir. Cuando las tiendas y los supermercados, cuando las que llaman ahora grandes superficies, no abrían los domingos, la gente podía vivir cómodamente en sus casas, cumplir con sus deberes religiosos y de caridad, visitar a sus mayores y hacer vida de familia. Hoy en día se hace un culto idólatra al dinero, a las vitrinas, a las golosinas, y la gente prefiere ir a centros comerciales que a donde los abuelos, dejándolos sumidos en una soledad que es terriblemente injusta. Por poner un ejemplo, por no poner el ejemplo más clásico del dejar de ir a misa por andar rindiéndole culto al Dios dinero. Pero en el comunismo la cosa es igual. No digo que peor porque es que peor no puede ser, pero es igual de mala, es pervertida totalmente, porque las personas pierden sus derechos. Siempre que en un colegio, en una escuela, en una institución educativa, comiencen a rondar ideas de que es que sus hijos se los educo yo, tenga mucho cuidado, porque eso es comunismo solapado. Los hijos los educan ustedes. El derecho sobre la educación de los hijos corresponde a papá y mamá, corresponde a la familia, no al Estado. Un Estado en que se va metiendo una idea de ese tipo es un Estado que comienza por arrebatarle a los papás la patria potestad sobre los hijos. Pero además es un Estado en el que se promueven fácilmente luchas de clases. Y todo para despersonalizar a la gente, para poner a todo el mundo a pensar en otras cosas mientras un grupo, una élite nueva, toma el poder. De tal manera que hay esclavismo, hay manipulación de las personas para fines lucrativos o para fines de poder en las ideologías extremas que tratan de gobernar el mundo moderno. En fin, hay otros pecados contra el séptimo mandamiento, contra la justicia, pero quisiera, antes de terminar, decirles que todos los pecados contra la justicia en la moral del Evangelio, que es la moral católica, exigen reparación. Eso quiere decir que yo no me puedo quedar tranquilo, como les puse el ejemplo del principio, si tengo un libro que es de otro o si me quedé con alguna cosa que no es mía. Debo restituir. Pero eso quiere decir también que yo debo lo que en justicia tenía que haber hecho.
Por ejemplo, mi trabajo bien hecho. Si yo estuve durmiendo 2 o 3 horas de mi trabajo, después no voy a cobrar 2 o 3 horas extras. Si yo me doy cuenta que los horarios a mí la empresa no me los puede poner tan nítidos y tan claros como, por ejemplo, ocurriría en, en un puesto de salud veredal, en donde no ocurre mucho, yo no puedo simplemente quedarme todo el tiempo recibiendo el sueldo y manicruzado. Yo tengo que estar haciendo cosas por la salud de los demás, por el beneficio de todos. Y en última, si no hubiera nada más que hacer, capacitándome más en mi propia profesión. Pero no puedo perder el tiempo, hay que restituir. Y de verdad, todos quedamos debiendo aquello que debemos. Un ejemplo como para echarnos la culpa a nosotros. Vean, nosotros tenemos que rezar todos los días por ustedes. Y la Iglesia ha establecido con solemnidad, desde nuestra ordenación sacerdotal, que el oficio divino, es decir, el conjunto de los 150 salmos, lecturas bíblicas y otras oraciones distribuidas en 4 semanas, que se repiten cada mes, con lecturas por supuesto distintas para todo el año, ese oficio divino, que consiste en 5 horas, 5 momentos, ¿no? 5 momentos de oración en el día, por ustedes, por toda la Iglesia, por todo el mundo, nosotros nos comprometimos a eso. Si yo olvidara hoy uno de mis rezos, yo tendría que recuperarlo, porque es mi deber, porque es en justicia que debo orar por ustedes. Yo existo para ustedes. Y así cualquier sacerdote tendría que entenderlo. Pero me he echado la culpa muy voluntariamente para que ustedes vean que muchas veces andamos debiendo cosas por ahí. Andamos debiendo más tiempo, más espacio, más caridad aquí o allá. Recuerden nomás cómo en la conversión de Zaqueo, ¿se acuerdan? El que se subió al arbolito para poder ver a Jesús y luego Jesús le dijo, bájate que hoy voy a comer a tu casa. Y en la casa Zaqueo, emocionado por la visita del Señor, seguramente ya con el camino de conversión iniciado, le dije, bueno, yo he manejado bienes ajenos y me he quedado con muchas cosas. Ahora, a todos los que les debo les voy a devolver y hasta el cuádruple. Eso quiere decir que en moral cristiana hay un principio interesantísimo por el cual nosotros debemos a los demás no solamente lo que les retiramos, lo que les defraudamos, sino hasta sus intereses. Es decir, si yo me quedé con algo que podía producir para otra persona durante un tiempo un beneficio, no es justo que yo reconozca que el perjuicio no fue solo quitarle la vaca, sino toda la leche que producía durante el tiempo que la tuve conmigo. Y si no soy capaz de reconocer eso, ¿qué clase de persona soy? ¿Será que no tengo entrañas? ¿Será que no me doy cuenta? En fin, frente a todo esto, la delicadeza infinita, el cuidado con los bienes de los demás, el cuidado con todas las relaciones de justicia en la sociedad, en la empresa, en el trabajo, en todas partes. Delicadeza. Y esa delicadeza tiene que ver con las bondades del segundo mandamiento. ¿Se acuerdan del respeto de Dios, del respeto del nombre de Dios? Pues aquí se trata de saber que Dios siempre nos mira y nos ve en nuestras relaciones sociales, pero también nos ve por dentro. El 10º mandamiento. Entonces, nos pone en guardia contra uno de los vicios o pecados capitales que es la envidia. No todo sentimiento es envidia. Y con esto termino. No todo sentimiento es envidia. Acuérdense del verso que se atribuye a San Alfonso María de Ligorio o en todo caso a la tradición clásica de la moral. El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que es algo malo y sin embargo querer hacerlo para que sea de verdad un pecado mortal. La envidia es como una especie de tristeza o de rabia porque otro tiene lo que yo no tengo. Al principio es un sentimiento que inclusive puede mover bien el mundo,
puede moverlo en un sentido muy digno, ¿no? ¿Qué tal que a mí me dé el deseo de aprender algo como otro lo sabe? Eso es muy bueno, ¿cierto? Entonces hay un sentimiento inicial que a veces es como nostalgia, como tristeza de que otro tiene cosas que yo no tengo, o de que otro recibió un beneficio que yo no he recibido. Es un sentimiento. Si es rabiosito es mucho más peligroso, pero cuando es nostálgico no es muy peligroso. Si es con ira, ahí se muestra por lo menos que uno tiene el corazoncito un poco más enfermito. Pero el sentimiento no es el pecado. Cuando viene ese sentimiento y uno lo bloquea o uno hace una oración, Señor, te doy gracias de que fulano recibió lo que yo no recibí. Señor, te doy gracias y te bendigo por las maravillas que has hecho en favor de tus siervos. Señor, yo quiero estar contento con lo que tengo. Ayúdame eso, que es la sabiduría que tú regalas. Ayúdame a conocer por dentro la magnitud de tus regalos para conmigo y a vivir siempre agradecido sin estar mirando lo que otros tienen, ¿no? Yo no puedo ser astronauta y cómo me gustan los paisajes. Entonces no puedo simplemente andar llenándome de sentimientos medio corrompidos por las personas que tienen lo que yo no tengo. Hasta ahí no hay pecado. Si yo bloqueo el sentimiento, hago oración, o por mí para que el Señor me libre de eso, o por los otros, no hay pecado. No se incurrió en pecado contra el 10º mandamiento. Pero si yo le doy rienda suelta, si yo comienzo a comentar, es que vea, es que eso no fue justo, es que a fulano sí le dan, y por qué lo miraron, y es que no tenía por qué recibir esto o aquello, o esta dignidad o aquella, entonces estoy cometiendo un pecado muy horrible contra el 10º mandamiento y estoy demostrando que yo todavía estoy arrastrando mis miserias y sin poder levantarme. En fin, que con el 10º mandamiento tenemos que pedirle a nuestro Señor la honestidad integral, la integridad del corazón, de la mente, de los sentidos, puestos todos al servicio de la gloria de Dios. Hoy voy a tener un momento, si quiere alguno de ustedes dirigirme alguna pregunta, siempre por intermedio del canal de Facebook, y si las personas que me están ayudando con la transmisión me indican un poco acá, como saben, al WhatsApp, de las preguntas. Hoy tendría un momentico para resolver un par de preguntas. Pero quisiera, mientras algunos se decide si es que lo quieren hacer, si no tranquilos, quisiera simplemente confirmar lo que dije al principio. El 7º mandamiento, vaya si nos vale la pena, es hermoso, nos ayuda a vivir honestos, nos ayuda a vivir como dicen, ¿no?, los viejos, con la frente en alto, a que nuestra palabra sea valorada. Hablaremos con el 8º mandamiento un poco más del valor de la palabra y estaremos pues atentos. Muy bien, vamos a ver que parece que llegó un mensaje. Entonces, con mucho gusto repito la frase que constituye el juicio que nosotros podemos hacer sobre nuestros propios actos. A ver, cuando uno tiene dudas de si lo que pensó o alcanzó a deliberar es pecado o no, acuérdese de esto: el sentir no es consentir. Que nos vengan sentimientos no quiere decir que los aceptamos, ¿no? Sentimientos pueden venir de todo tipo, hasta feos. El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer. O sea, ¿quién está libre de tener un pensamiento que de pronto no es elegante o no es digno? El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Consentimiento, es decir, aceptar que la cosa es mala, eso es el advertir, saber que la cosa es mala y consentir con ella, y sin embargo querer hacerla, o querer almacenar el sentimiento. Esto vale también, sí,
para cuestiones, pensamientos de impureza y todo. El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer. Consentimiento de haber junto con el advertir. Nos preguntan también si difamar a una persona es equivalente a robar su buen nombre, o sea, un pecado contra este mandamiento. Bueno, pues la verdad que sí. La verdad es que todo lo que tiene que ver con los bienes ajenos, así sean bienes espirituales, todo lo que tiene que ver con su patrimonio, aunque sea el patrimonio espiritual, es del derecho de esa persona y no se puede arrebatar. Sin embargo, este caso lo veremos con más atención dentro de 8 días cuando hablemos del 8º mandamiento, del valor de la palabra y cómo con la palabra podemos destruir, ¿verdad? No levantar falsos testimonios ni mentir. Pero sí, la calumnia, la difamación y el chisme son realmente también pecado contra la honestidad, contra el 7º mandamiento. Bien, va llegando al final nuestro horario para el día de hoy. Les agradezco por la participación. Algunos nos han preguntado si pueden tener acceso a las catequesis que hemos hecho durante estas semanas desde los confinamientos y sobre todo después de la Semana Santa. Y por supuesto, nuestros colaboradores han tenido cuidado no solo de no borrar ninguna de las que quedan en el Facebook, pero un poco difíciles de buscar. Siempre si entran por la página propia de EDAP Facatativá los encontrarán, sino también de guardarlos como videos de YouTube. De tal manera que en YouTube, en el buscador, ponen EDAP, Equipo Diocesano de Animación Pastoral, EDAP Facatativá, buscan y en el sitio de YouTube del EDAP Facatativá pueden encontrarlos más ordenadamente, todos los videos, ya en un formato inclusive fácil de comunicarse entre ustedes. Basta que nos den un par de horas después de cada intervención, ahí encuentran las misas, los rosarios y estas conferencias también. Con mucho gusto, eso no tiene ningún derecho, todas son suyas. Si alguno lo necesita, como me lo pidieron en alguna diócesis, un buen amigo, lejos de aquí, pero muy buena persona, para transmitirlas por la emisora local, con todo gusto. No creo que tengan todavía la elaboración suficiente para hacer un formato como fácil de transmitir en video por ahí, porque, en fin, no tengo pretensiones de tanto, pero no hay ningún derecho que pagar ni ninguna otra cosa, simplemente las pueden usar. Y se me ocurre que si algunos de ustedes quieren suscribirse al canal de YouTube, de pronto algún día, si tenemos más de 1000 suscriptores, podemos transmitir en vivo también por ahí si les queda más fácil, con mucho gusto. Bueno, me hacen otra pregunta. Cuando se trata de asuntos digitales, es decir, delitos informáticos, donde se roban contraseñas, información de la empresa, fotos, por supuesto que es pecado mortal y le agradezco mucho a nuestra corresponsal, a Patricia, que nos recuerda eso. Y también con la privacidad, todo lo que sea usar los datos de otro con cualquier fin, sea para fines comerciales, para robar contraseñas, para robar en las entidades financieras las cosas, o también para extorsionar luego a cambio de lo que aprenden o lo que saben de las personas, es gravísimo. Y finalmente, aquí nos dicen que la palabra dice que si alguien no nos paga lo que debe y si esa persona necesita, se le debe volver a prestar. Pero uno no vuelve a prestar ¿Cómo se toma nuestra actuación? Vean, cuando nuestro Señor Jesucristo, en un texto que meditaremos después de que acabemos los mandamientos, porque vamos a seguir con los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, con todo el sermón de la montaña, si Dios nos da vida y salud, si Dios nos lo permite, y con mucho gusto lo haremos. Cuando lleguemos a esa parte lo explicaremos más ampliamente, por supuesto.
Pero el ideal entre hermanos en la iglesia es que toleremos inclusive cuando alguien nos defrauda. Que nosotros tratemos de no armar problemas con nadie por ninguna cosa. Si te piden prestada la capa, entrégale también la túnica. Así es la expresión de nuestro Señor. Y por supuesto que estas frases tomadas literalmente suenan muy fuertes, pero en el espíritu se vuelven un poco más exigentes, pero menos casuísticas. Es decir, se trata de ser generosos y de prestar sin esperar recompensa y de estar siempre atentos al bien de los demás. Ese trozo al que se refiere nuestra interlocutora es un trozo en el cual nuestro Señor quiere enseñarnos, quiere educarnos a que seamos como Él, que no tuvo nada para sí, que todo lo entregó, que todo lo dio. Y son ideales del cristiano a los que iremos llegando. Yo cuando veo esas cosas siempre pienso que los padres de familia en esto les toca vivir unas situaciones a veces tan significativas. Veo cómo se sacan el pan de la boca para los hijos y tampoco literalmente, ¿no? A veces peor que eso. O sea, compartir un bocado no tiene casi ninguna dificultad, pero a veces todo el tiempo que no usan para ellos, todas las energías que tienen que invertir, toda la paciencia con que tienen que acompañar durante tantos años, es esa clase de generosidad. Sí, para vivir bien el séptimo mandamiento hay que llegar a esa honestidad, a esa generosidad, a esa entrega de nosotros. Terminamos con un coloquio dirigido ahora a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos simplemente, como lo hacemos habitualmente, a mirarlo con los ojos del alma, es decir, a cerrar los ojos del cuerpo y a mirar a Jesús con los ojos del alma y verlo glorioso en su reino, contemplándonos a nosotros que vamos de camino entre muchas miserias, sobre todo las propias, pero también las del mundo entero. Y ahora miremos cómo mira Jesús a su mundo. Él, que nunca nos ha mirado con desprecio, sino con amor, hace misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. Somos de verdad llenos de miserias, es decir, miserables, y en nuestro desorden, en nuestra limitación, en nuestras carencias, solo Él nos quiere de verdad. Y hablémosle: Señor Jesús, a ti, que eres misericordioso y expresas tu cercanía a toda la humanidad, con abrazos de ternura, con preocupación sincera por cada uno de nosotros. Concédenos la gracia de parecernos a ti. Haz que como respuesta a este anuncio del séptimo mandamiento y del 10º, nosotros vivamos de acuerdo con el programa de las obras de misericordia, que es, por supuesto, Señor, mucho más que un programa, es una forma de vivir al estilo de la quinta bienaventuranza, al estilo tuyo. Señor, que seamos misericordiosos, como tú eres misericordioso. Y por lo tanto también, Señor, concédenos la gracia de vivir muy honestamente, con transparencia infinita, todas nuestras relaciones de tipo familiar, de tipo social, nuestro trabajo, nuestra vida. Jesús, te amamos profundamente, te reconocemos como la única cabeza de la Iglesia y en ti y por ti amamos a la que es una, santa, católica y apostólica, que nació de tu costado. En ella queremos también vivir la transparencia de los santos, para que como ellos podamos alcanzar el cielo después de una vida de justicia, de misericordia y de caridad. Amén. Que la Santísima Virgen María,
ejemplo de honestidad en todo y por todo, los acompañe siempre y los consuele y los conforte. Y a todos los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos.